Buenas noches, Buenas buenos días, noches. buenas madrugadas. Buenas, Ni ¿cómo tan están? buenas. Sí, Sí, porque ni tan escuchen buenas. ese helicóptero por ahí. Sí, O sea, se nos están alcanza a escuchar. persiguiendo. Ya tenemos las 5 estrellas en GTA acá, Sí. No nos están persiguiendo. Persiguen a todo el pueblo colombiano. a todo el mundo. Esa ha sido la música arrullante de estas noches. Bienvenidos a Cali of Duty. Literalmente. Pero Bogotá también está igual, marica. Bogotá es como una medalla de honor. O sea, ya casi llega. Sí, ya casito. Pues esto es Sí. GTA Colombia Emergency. Bueno, entonces este podcast va dirigido, tiene una intención diferente a toda la problemática que está pasando en Colombia. Suponemos que el momento en que salga el podcast, más o menos en unos días, esta problemática realmente no se habrá resuelto, porque es algo muy denso, muy complejo, y creo que salimos un poco de nuestro rumbo habitual de cosas, y espero pues lo escuchen y les guste. Sí, que eso lo hicimos como cada tercer programa, ¿no? Este va a ser un programa especial diferente a todos los demás. Y en resumen es improvisación. Pero realmente este es bastante necesario. Es Coyuntural. parecido al que grabamos a inicio de año de películas colombianas. Sí. Este va a ser lo mismo, pero sin películas. Hoy no vamos a tratar nada de cine, a no ser que nos recuerde alguna película, Pues, lo que estamos nada viviendo. directamente, ¿no? Sí, pero no vamos a hablar netamente de cine, sino de la actualidad, en específico colombiana, con todo lo que ha pasado estas marchas en estos 7 días más o menos que ya llevamos de marchas. Entonces, pues nada, empezamos con la frase. Bueno, eso que ustedes llaman disturbios es el único lenguaje que tienen los que nunca han sido escuchados. Martin Luther King. Muy bien. Entonces, pues sabemos que tenemos muchos, pocos, como sea, pero hay oyentes de estos podcasts fuera de Colombia. Entonces, como para ponerlos un poquito más en contexto de lo que está pasando, hace unas semanas salió publicado, pues por el gobierno, que van a sacar una nueva reforma que ya está en preaprobación del Congreso. Estaba. Estaba, sí, porque ya la nuestro quitaron. queridísimo Porky, Doctor Tocino. Doctor Tocino, sí, llamémoslo así. Sí. Se esperó a que quemara el país para al fin quitar la Ujú. reforma del Congreso. Entonces esa fue como la gota que rebasó el vaso de Es tantas injusticias que hemos tenido. Realmente creo que el detonante fueron nuestros huevos de Llorente. Sí, ¿cierto? Los huevos de Llorente, sí, la docena 1800. Tanto que odian a Vicky. Mire lo que hizo por Colombia. Yo creo que ha venido siendo la serie de incoherencias y efectivamente, como lo dice Jaime, ese tema de la entrevista con Vicky y los huevos de 1800 Con ratasquilla. definitivamente rompió ya la moral de los colombianos de ver las incoherencias a nivel político que existen. O sea, veníamos de no invertir en educación para que, por ejemplo, el ministro de Hacienda. no, de justicia, ¿es que es? ¿De defensa? De defensa, saliera a decir pues que los pelados eran maquinitas de guerra. Ah, Sí, sí. venimos de comentarios en pandemia como el de Marta Lucía Ramírez al decir que pues los pobres no ahorraron, que cómo así que no ahorraron para la pandemia, ¿Que quién les manda? que quién nos manda. Venimos con almuerzos y cosas así que se cobraron a 45.000 pesos por allá, sí, que era para niños. Venimos de vacunas atrasadas diciendo a la llegada de las vacunas le faltan pocos días y pasamos casi 6-7 meses desde que supuestamente habían negociado para enterarnos de que no habían negociado. Venimos de Que las vacunas se agotaron. arrancar un liderazgo político marcado por muertes de líderes sociales, ¿sí? Mientras aparece el líder político o títere político que es Duque. Detrás de eso han venido muertes mensuales de líderes sociales alrededor del país y venimos de comentarios del anterior ministro de Defensa de que esos eran líos de faldas. Ujú. Entonces ya es la Colombia que está mamada de la incongruencia política y de los comentarios abusivos contra nosotros que ya nos desgastó completamente. Pues Sí. de alguna manera también venimos de esa justificación de que los soldados son brutos
que sí, personas sí, estúpidas que recoge el Ejército Nacional y forma, y que muchas veces las acciones que ellos toman, las toman porque no saben ni lo que hacen. Sí, que eso fue lo que mencionamos cuando hicimos los podcasts de Porque películas colombianas. deben estar entrenados para obedecer, pero no para entender que Para- están obedeciendo. Ujú. Sí, que ahí Porque el man dijo son, que, porque son, ¿qué? Son personas de estrato 1 y 2. sí, que el man faltos dijo de que educación. que ellos no sabían lo que estaban haciendo, ¿no? Como, ¿sabes? Son unos pobres rasos que ni siquiera saben a quién le disparan. Sí, eso es correcto. Y eso que ahorita quitaron esas batidas porque antes se llevaban habitantes de calle lo que agarraran para el ejército. Sí, bueno, eso son como las cosas más graves, ¿no? Que han pasado. Pero pues sumémosle el día a día, ¿no? La corrupción de los policías, de tránsito, la inseguridad, la pobreza que cada vez está más extrema en La Guajira, en el Chocó, que no tienen como recursos para llegar a esos pueblos, pero sí tienen para comprar aviones. Es que Entonces- incluso la misma definición de pobreza extrema subió, bueno, que es bastante paradójica, claro, ¿no? Porque una persona que gane, creo que son 286.000 pesos, ya no es pobre, ¿sí? Ya no está en la miseria, porque realmente la palabra es miseria. Incluso en esa miseria el porcentaje de personas aumentó. Sí, Entonces es bastante complejo realmente. para pensar dónde va este querido platanal. Sí, entonces ese es como el contexto con el que nos hemos movido ya desde el año pasado, inclusive desde antes de la pandemia, pero que pues por toda esa coyuntura de la enfermedad y todo esto, como que se pausó la vaina, ¿no? Porque se iban a programar marchas fuertes para inicios del año pasado, más o menos para estas fechas también, pero pues por la pandemia, pues la gente Sí, se en ese calmó un momento poco. la gente pues le dio más pavor el virus que el propio Estado, pero en este momento ya el virus quedó como rezagado de tenerle miedo y, o sea, ya fue más como presión por el Estado y se le fue el Estado el Es pueblo. que es preferible morir de COVID y no de hambre. Claro. Y eso ya es algo muy fuerte de decir. Sí. Sí, la gente le perdió el miedo a la pandemia porque llegó el miedo ya de la corrupción definitiva y del hambre Sí. que nos acarrea eso. Y la reforma fue la estampa que le pusieron al hambre. Ujú. Sí, fue el sello final de decir, bueno, si vamos a estar hambriados, vamos a estar hambriados todos, pero tenemos que aportar impuestillos porque los necesitamos para las ayudas sociales. Ujú. ¿Sí? Sí. Ayudas sociales de sueldos de más de 34 millones de pesos a congresistas, de contratos de casi billones de pesos, ¿sí? Con mucha mermelada asociada a ellos. De compras para la guerra, porque yo Sí, creo que la esos- compra más grande que hay, o sea, en el ranking de lo que más se ha gastado dinero, es como en una compra de unos aviones de guerra y a guerra sí, los con quién. aviones. Ujú. Sí, se refortaleció, digamos que se fortaleció todo el armamento del SMAT y todo el tema militar. Y de hecho una de las cosas que resaltaba la reforma tributaria era que se disminuía, digamos que los aportes del tema monetario a la parte educativa, a la parte de salud, sí, porque era la reducción del gasto público, esa sí contaba, Sí. pero el tema militar no, se mantenía, sí, Claro. era la mayor inversión. Y ahora que hemos estado en las marchas y ahora que ha muerto un montón de gente en las marchas, sabemos por qué le estaban metiendo fuerza a lo militar. Claro. O sea, ellos probablemente prevían lo que iba a pasar. Sí. Entonces, pues no sé si hay como alguna información más a profundidad de la reforma. ¿Alguien tiene algo sobre eso? Pues O, bueno, o mencionamos digamos lo que que- se sabe. Pues No, lo que no. se sabe, digamos que, bueno, primero, esta es la segunda reforma de Duque. Ujú. Bueno, esta vendría a ser la, La tercera. tercera reforma, posible tercera reforma de Sí, Duque. que no fue planteada como reforma tributaria, sino como la plantearon con un nombre ahí todo X para Todo camuflarla. bonito, sí. Todo Como simpsoniano. un aporte solidario. Sí, Ujú, algo sí, así. una mierda, sí. Entonces, bueno, ya conocemos, creo que fue la segunda. La segunda fue no sé, su cuestión de ganarse al pueblo por su ineptitud, que fue cuando vamos a hacer 3 días sin IVA, No. va a haber una reducción creo que a la mitad de la retención del ICA. Los más pobres van a tener va a haber una devolución del IVA. Entonces creo que fue como la forma
Reducción en los aportes de los pensionados. Exacto. Bueno, fue una de las formas en las que intentó maquillar esa reforma del 2019 que al final entró. No le iba a cobrar. Era como, vean que les va a bajar los impuestos. Y llega 2020 Y téngalos. con tome su Pues, bajonazo. eso no es de la reforma, pero varios bancos hicieron como un congelamiento de las deudas de los colombianos, pues por todo ese tema de la pandemia, ¿no? Y ya ahora están haciendo público que van a pedir como la retroalimentación, la retribución de esos meses congelados Una para condonación. que les den la plata otra vez. Entonces, o sea, la misma mierda. Sí, igual además- ellos sí continuaron con tasas. Yo te perdono la deuda, pero las tasas de usura Siguen. aumentaron porque a la final te salieron cobrando más. Entonces, ahora debemos más. porque Más los- que seguimos con la misma cuestión de nuestro gran fantasma del 4 por mil. El impuesto temporal. Exacto, el impuesto temporal que ya lleva más de 20 años. Sí. Entonces, bueno, digamos, si hay un problema, una calamidad como la que enfrentamos hace un año con toda la pandemia, pues se supone que ese tipo de impuestos son para eso, para no tener que hacer cobros extras Después de. claro. después de. Y así ha venido siendo el super rescate de los bancos, que los bancos siempre en Colombia han estado en crisis, pero, Claro, pero la gente no. Hace que 2-3 meses fue que le dieron no sé cuántos billones a Bianca, pero ahora que sí no hay porque- plata. Sí, ahorita sí no hay plata porque en ese tiempo que Avianca iba a quebrar y eso es una empresa... Eso es una empresa privada, ¿no? Sí, eso es una empresa privada y creo que ni siquiera es de colombiana. Colombia, sí. Seguramente tenían inversión en avionetas para llevar coca porque Pues por si no eso era estoy que les mal, prestaba plata. un familiar de esa gente es como La hermana, la accionista, cuñada, una algo así, mierda sí. en Avianca. La presidenta, si no estoy mal. O sea, él Sí. tiene uno de los rangos de Avianca que tiene relación con altos mandos del Estado. Entonces, Exacto. tome su inyeccioncita de money. Entonces, creo que lo más grave de esta reforma es lo del el gravamen del IVA a la canasta familiar, ¿no? Eso es criminal. Nos estamos muriendo de hambre. Bueno, digo nos, Colombia, ¿no? Por la pandemia, por la pobreza, porque no hay empleo, etcétera. Y pues se llama canasta familiar porque precisamente es lo necesario que necesitamos para alimentarnos, ¿no? Y Lo para esencial. subsistir. Exacto. Y que le hagan una grabación de IVA al 19%, que ya es un impuesto muy fuerte. Imagínese, la gente va a morir de hambre, literalmente. No solo en La Guajira, que ya pasa, y en Chocó y en varios puntos. No si toman sino en todo, gaseosa, no. porque la gaseosa sí está exenta no. del IVA. Sí, la gaseosa, esa sí. marca que ya todos sabemos cuál es, Sí. esa sí no tiene. O sea, sale más barato tomarse una gaseosa que un vaso de agua. Una pola. Que comprarle la frutica al campesino. Sí. Entonces, claro, todo este cúmulo de cosas, pues despertó al colombiano por fin. Creo que en medio de tanta calamidad eso es como lo que se rescata, ¿no? Que ya por fin la gente se está dando cuenta del atropello que nos están haciendo año tras año, dirigente tras dirigente, y la gente está despertando. Y A- pues a eso tal- ocasiona muchas cosas, A tal obviamente. punto que gracioso, ¿no? El uribista era como así. Nosotros somos los malos. Sí, sí, sí. Changos. Sí, el meme, sí. Entonces ahora hay una, ¿cómo se dice? Una fuga de cerebros uribistas del uribismo. Sí, hay gente que uno antes era Uribe, vida y muerte, y ahorita están diciendo Uribe, hijo de puta. Mm. Literal. Sí, esto lo mencionó El pastor loco ese, todo loco ahí por Duque y que salía en video y que menos impuestos y más salario. Y mire, Y sale el mismo sí. pastor allá llorando y chillando. Ay, no pensé que nos fuera a hacer eso, ¿cómo nos va a afectar así? tengo. Sí. Sí, Ahorita eso- también lo que planteaba así que mucha gente que decía odio, que normal con la policía, que la Policía Nacional, que la apoyaba, pero es que ahorita la policía se pasó de la raya y mucha gente que antes decía, sí, la policía, ayudémoslos, ahorita están saliendo a las calles a marchar fuerte contra Bueno, todo lo que está sucediendo. Creo que ese es el primer punto que queremos tomar acá. Bueno, pero el segundo, digamos que la reforma, entendemos Fue el medianamente detonante. lo grave que es, ¿sí? Y ahora está el detonante, bueno, más que el detonante, la acción, que es lo que llevamos en este proceso de una semana. Entonces, en lo que estamos pensando en primero, no sé, yo pensaba mucho en el concepto de vándalo Ujú. que se está manejando. Pensaba mucho en la indiferencia mediática, ¿sí? Ay, O sea, terrible. creo que
a veces las redes sociales, bueno, en sí la internet es un elemento difícil por, Es complicado. por la desinformación que este puede generar. Pero Ujú. creo que en este punto ha sido la mejor arma, o de las mejores armas que hemos tenido frente a tanta barbarie, de tanta violencia, de tanto horror por parte de la policía, de las instituciones militares, del SMAT. Sí, fue tanto que el día de ayer, antier, en Cali fue tanto así que literalmente se les cortó la luz a la ciudad, se les cortó el servicio de internet para que la gente no se comunicara con el los exterior. con el exterior. prácticamente, sí. Literalmente había gente que estaba haciendo directos y decía nos están matando, nos están acorralando. Un tema muy pesado. O sea, ya nos están es como silenciando, quitándonos, o sea, un medio de comunicación más importante del momento. Y eso me llevó a pensar en lo que hablábamos antes con los muchachos, cuando estábamos teniendo en cuenta el concepto de estado de conmoción, Ujú. ¿sí? Que decíamos que es algo que ya se está ejecutando, pero legalmente no lo han impuesto, Ujú. ¿sí? Digamos, legalmente no están diciendo Ejerciendo, a el la tema. comunidad internacional, no nos declaramos en esto, pero ya lo hacemos. Pero igual, o sea, bueno, ya, o sea, uno poniéndose no del lado de ellos, sino con el enfoque que están tomando las cosas. O sea, ellos creen que nosotros estamos en 1920 o qué putas. O sea, ellos están Sí, directamente matando gente. sí, civil. ellos creen que estamos en 1920 porque fíjate cómo Anonymous no se demoró nada en bajarle las páginas. Ujú. Sí. Entonces, admin eh, 1, 2, 3, 4, 5. Super contraseña. Eso es súper, ¿cómo se les dice? Laboratorios, ¿sí? De mini hackers de policía y todo eso no ha servido para un culo porque en menos de nada amputaron a Anonymous y mira lo que pasó. Pero es que ahí también entra un tema de corrupción muy, muy grande. O sea, yo conozco una persona que trabaja, digamos, consiguen trabajos de N denominación, le tienen que dar un porcentaje mensual a la persona que le ayuda a conseguir el contrato y son contratos de, no sé, 10, 20 millones mensuales. Mermelada Mermelada. restablecedora. Sí, Sí. y son personas que, o sea, esa misma persona dice, parce, uno puede ir si quiere ir, va unas 2 horas a la semana. Por eso es que muy, muy famosa la frase de que un ingeniero de sistemas solo se necesita 2 horas a la semana. Y eso, Y mire las mire consecuencias las de eso, consecuencias. ahorita 2 horas. de que les hackearon hasta las cuentas de tarjetas de crédito, Sí. correos y... No me acordaba de números ese de comentario en el país que va a ser el Silicon Valley de Imagínese, Latinoamérica. es que, Sí. bueno, ya hablamos de la reforma, ya hablamos de lo que va a producir esto. No sé si tocamos el tema, bueno, estamos entrando al tema de la policía, ¿no? Sí, sí, no, del yo- atropello. Yo solo quería resaltar que el tema de la reforma, para irlo cerrando, ¿sí? Que es el detonante mayor, nos la pintan todo el tiempo como que la reforma es necesaria, ¿sí? Cada 2 años, cada año, cada que se les da la gana de ajustar las cuentas del Estado por el índice de deuda del gobierno y pues por temas del PIB. Entonces, lo fundamental Nos es... están cayendo, perro. Tranquilo, es una pola, no es lacrimógena. Es una pola lacrimógena. El tema es que yo soy de los que considero que el problema no es ajustar una reforma tributaria. Por mí, si me quieren quitar el 60% de mi sueldo en impuestos, lo pudieran hacer. ¿Sí? Pasa en países como Alemania, pasa en muchos otros países, Ujú. pero la inversión se ve, ¿sí? La corrupción es baja, ¿sí? Y esos son los puntos que nos tienen mamados a todos, ¿sí? Claro. Que tengamos que pagar impuestos prediales, impuestos vehiculares, Que tendríamos que impuestos de pagar todos puentes. todos los putos tributos que hacemos, ¿sí? Y cómo tenemos las calles vuelta a mierda. Llevamos más de 75 años tratando de cuadrar un metro, un hijo de puta tren en Bogotá. Y eso, ¿sí? bueno, un metro es algo, digamos que macro, ¿no? Sí, grande. son megaproyectos, pero ahí- todos salen, o sea, lo que hay que entender acá es que todo sigue saliendo, todo lo que se hace sigue saliendo de adquisición de deuda,
que es el problema que nos manifiestan a nosotros en el tema tributario. No, es que el país necesita aumentar su cupo crediticio y su endeudamiento, que por eso la reforma tributaria apenas se cayó, ¿sí? Nuestro precio frente al dólar bajó. Entonces eso es porque la incertidumbre que provoca el cupo de endeudamiento de Colombia aumentó, ¿sí? Y es porque están esperando qué vamos a hacer. Si no van a hacer esa reforma, nos tienen que ofrecer algo más, que es lo que también puede viajar por debajo. Y es, ¿qué recursos me ofreces del país? Claro, no, pues te empezamos a vender unas cositas. ¿Qué excepciones, sí? ¿Qué excepciones me vendes del país? ¿Cuántos Saturban tienes por ahí para canjear? Exacto, entonces el negocio ya viene por ese lado, pero el negocio no es, por ejemplo, legalizar la producción de marihuana. Eso no se ha hablado. Entonces, el otro punto a tocar es que, digamos, ahorita que dice legalización, ellos con las empresas legalización con las empresas exteriores no tienen como ese cobro. Esas empresas, digamos, las zonas francas, ellos no pagan. Y usted sabe cuántas cosas entran a una zona franca, cuántos millones de millones entran, y eso no pagan aduana, no pagan nada. Lo mismo las otras empresas que están llevándose los recursos, que simplemente están contaminando, y a ellos no les están cobrando un peso. O sea, y a nosotros sí nos están clavando con 19% para todo. Porque para cerrar mi idea, la jugada del gobierno colombiano, más allá del uribismo, que es el que ha actuado de la peor forma, digamos que más del lado del neoliberalismo, que arranca más o menos desde el 74, ha sido ese, apropiar a Colombia a partir de la deuda, ¿sí? Sus recursos a partir de la deuda, y toda la inversión internacional y todos los tratados de libre comercio y todo eso, ¿sí? Están presionados, ¿sí? Por la adquisición de esa deuda, y la plata que se va en corrupción para comprar a la gente que está vendiendo el país. Eso es lo que resume todo este círculo, ¿sí? El cierre de la corrupción es el que nos tiene jodidos, ¿sí? Que no podamos cerrar esa brecha, el que no podamos condenar a uno de esos hijueputas a muerte, porque es que ya estamos como Malasia. Deberíamos estar ya condenando a alguien que incurra en esa muerte, a ver si cerramos el ciclo de la corrupción, para que los corruptos que nos están gobernando dejen de vender el país, y nosotros gastarnos las deudas que tenemos que gastar, los impuestos que tenemos que gastar en las cosas del país, en educación, mismos, salud, industria y todas las vainas que se necesitan. Claro, nosotros somos, haciendo una comparación sencilla, los dirigentes son ese hijo vago que no hace ni mierda y que tiene unos papás que viven con él. Entonces el hijo compra cosas y el papá paga, ¿no? Y el papá somos nosotros. Y ni siquiera paga en efectivo, paga con la tarjeta Codensa. Claro, paga con la tarjeta del papá, y el papá está endeudado hasta el culo y le sigue pagando. Así somos nosotros colombianos. Nosotros somos el que sigue pagando y sigue pagando los caprichos de los que nos dirigen, porque sí, porque como ellos son la representación del pueblo y ellos son los que saben, entre comillas, lo que están haciendo, ¿no? Entonces, y ahí lo conecto con el punto que mencionaba Jaime de las redes sociales y todo este cuento del internet, que si bien es un arma de doble filo, porque sí hay muchísima información, demasiada, pero creo que también ha servido para mostrar la realidad de lo que está pasando en ese momento en el país, ¿no? No solo por la violencia, sino por todas las jugadas que hace el uribismo, ¿no? Las compras que hacen, los viajes que hacen, ¿no? Recordemos este viaje que hizo un ministro a San Andrés, que se fue a trabajar a San Andrés con la familia 2 días o algo así. ¿Quién paga eso? Obviamente papito colombiano. Entonces, claro, la gente está mamada de tanta vaina. Sí, y pues por suerte hemos contado en los últimos años, especialmente con todo este tema de que no se va el uribismo, que por medio de las redes y por medio de los medios alternativos se han manifestado artistas usando tal vez mecanismos como el de Jaime Garzón, ¿sí? La gracia, la risa, que es lo que hace Juan Piz, que es lo que hacen otros influencers, cantantes extranjeros, de hecho. Y han venido, hay unos pelados de diferentes redes sociales que han venido manifestándose duro, ¿sí? Duro, con grafitis, con pancartas, con camisas, con publicaciones densas y certeras, ¿sí? Como estos manes de puro veneno, estos manes de la idea política, han venido ya, digamos que
cogiendo a los pelados que están muy influencer mi perro. Pues mira, le tengo contenido de en qué estamos, en qué país estamos O sea, viviendo. asume tu rol de influencer, ¿no? Entonces- Influencer no es solo vender tus zapatos. Incluso influencers de otros países están, o sea, No influencers como nosotros, sí, no, influencers No, de verdad. De verdad. de Están, los que saben. están como apropiándose del tema y piden que, o sea, que se muestren, o sea, qué es lo que está sucediendo generalmente en Colombia para ellos divulgarlo al resto del mundo. Pues digamos. no vieron lo que pasó con los K-popers. Ujú. Hicieron más los K-popers que el punk Que el en este punk, país. Sí. Yo, unos que quería mencionar que los tenía por acá guardados para acordarme, porque no los tenía a la mano. Tenemos a este man que pues a mí no me gusta el pop, pero que Justin Bieber haya estado divulgando todo lo que está pasando en Colombia, ya con eso ese chino pendejo se ganó mi respeto, cosa que no han hecho varias personas influencers de verdad colombianas que se es que- acordaron del país vecino, que muy bien, Es Es que, que- es pero que Colombia incluso no. hasta el gremio de las webcams ha ayudado ahí. Han puesto el culo por Colombia. Sí, literal, porque unas webcam han estado como reuniendo fondos para patrocinar la primera línea que está frenteando contra la policía del ESMAD. La Claro. primera línea de defensa porque nos tenían desarmados. Sí. Entendemos que no nos tienen armados por evitar guerras civiles, ¿no? Porque Pero, ese en fue vez- el proceso de desarme claro. de la democracia, ¿no? en vez de guerra No se, civil, no se preocupen, nosotros los protegemos. claro, Pero detrás de eso es, no se preocupen porque no quiero que me armen una guerra civil, que ya nos pasó. evocando a Lisa Simpson, si la policía nos protege, ¿cierto? O nos está como en control de nosotros, ¿quién controla a la policía? Who watch the Watchmen? Muy Watchmen también. ¿Qué iba a decir, Jaimito? Nada, me quedé pensando, ¿qué se necesita para ser policía? Ser un hijo de puta de noche y de día. Y no, Llega, y pensaba, perdón, antes de que sigamos Sí, ya, dale. ya dejé la payasada. Y pensaba un poco, pues, ya tocando un poco al tema, bueno, entrando más a ese tema de los protocolos, de esa visibilización de personas, bioseguridad, protocolos de bioseguridad. digamos, de otras personas, ¿sí? Frándola internacional, no sé cómo decirlo. Figuras públicas. Figuras públicas internacionales, gracias, que de alguna manera, digamos, un socio como Justin Bieber, seguramente pues vio todos los lives y vio todas las cosas que pasan, las muertes, los heridos, y si esa comunidad internacional se da cuenta de eso y realmente se siente como ser humano, ¿sí? De lo que pasa acá, porque hay gente que está acá que no lo y hacían. no siente nada. O sea, realmente es en serio, o sea, no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Sí? Por otro lado, digamos, bueno, Pues ahorita los que no sienten nada son los que siguen siendo uribistas. Y sé que es una opinión muy fuerte, pero Pero es de real. resto tiene que ser muy hijueputa para no sentir nada. Sí. Yo lo digo, esto ya es un comentario de forma personal, pero estos días de paro yo he dormido mal. Sí, o sea, Sí, hemos dormido. hemos dormido horrible. Mal. No, han sido solo 2 días con helicópteros Y y esta tropeles vez- aquí en Bogotá. Y los otros días es yo estaba preocupado por Cali. Al principio yo decía, marica, Cali se paró muy duro, Cali está haciendo historia. Y después veíamos los temas Cali ya de muertes en Cali. desapareció. Y decía, pero ¿qué? O sea, van a militarizar Cali. Entonces hicimos con Cali un 8 que porque ellos están protestando. Yo estaba preocupado entonces por los pelados, porque es que los que están afuera no son manes como nosotros. ¿Sí? Ujú. Esos son como, digamos, si hay manes como nosotros, son cabezas y están desorganizando en otro lado. Pero afuera están pelados, marica. Pelados que Claro. les está costando estudiar. Pelados que estas pandemias los tiene sin trabajo. Y uno se mete en la cabeza y dice, marica, o sea, en serio yo estaría en la calle con las condiciones en las que me tiene Colombia. Sí. Eso, antes de que Jaime continúe con su punto, esto creo que también lo mencionamos en un podcast, no me acuerdo cuál, y es la falta de empatía del colombiano, ¿no? Que acá, lamentablemente, no sé si por la historia cruel que hemos tenido o la forma de crianza, no sé. Porque se normalizó la Ujú. violencia y la corrupción en la sangre Entonces colombiana. ya vemos como tan normal que yo sobresalgo, que ya es, decir sobresalir en este país ya es feo, por mí mismo y por mi familia, el resto que me vale huevo, ¿no? Entonces, si el otro no tiene para comer, pues, ¿para qué Creo no que- trabajó? lo que ¿Por qué pasa no es que estudió? en términos económicos,
Nosotros no tenemos, creo que, mentalidad de tiburón, sino como de chigüiro. Me acordé de los Simpsons, Uy. te atrapé. Chigüiro Tank. Y bueno, de alguna manera, o sea, es el concepto siempre del vivo, ¿sí? De que, Uy, sí, de concepto que tan mijo, si usted colombiano. puede, y le dan un pan de más, Callado. callado. Sí, ese Si símil, puede salir a aprovechar a robar en mitad de las marchas, hágalo, claro. hágalo. Hágalo, Ese porque ese símil yo televisor de lo 42 escuché. pulgadas nunca lo voy a comprar. Yo lo escuché, no sé si fue en una red social o en televisión, no creo que hayas visto eso. Que hacía no la justificación de la corrupción en Colombia, pero sí el por qué, ¿no? Entonces dice, si un niño en un colegio le dejan un lápiz ahí pagando y él se lo lleva y los papás no le dicen nada, pues el niño se lo robó, ¿no? Si una persona en un trabajo se pudo robar, no sé, Un cargador. un no sé. cargador, un celular, una X Mac. cosa, computador, y no pasa nada, pues se lo roba. Si un alcalde puede robarse 20 milloncitos en una transacción por ahí, Ahí pues del se lo contrato roba, de las vías ¿no? ahí. Si un presidente se puede robar billones comprando un helicóptero y no comprar camas para un hospital y no pasa nada, pues se lo roba. Entonces, claro, cada persona roba al nivel que puede hacerlo. Entonces, no podemos esperar que nuestros dirigentes no lo hagan cuando desde abajo lo estamos haciendo, ¿no? Y viceversa. Exacto. Que es un ciclo, ¿no? Es un ciclo duro de romper, es difícil, Hay que hacerlo como Malasia. pero tiene que hacerse. O sea, en algún punto tiene que lo mencionamos antes de grabar, Yo o despertar o terminamos de volvernos mierda. yo quiero resaltar ese comentario de Malasia, y es que el tipo este decía, no recuerdo el nombre, decía, si usted está esperando vivir en una sociedad sin corrupción, prepárese para echar al agua a sus mismos familiares, si quiere cambiar eso. Ujú. ¿Sí? Y eso es de parte de lo que estamos hablando. Si queremos cambiar, aquí vamos a hablar de penas y de cárceles, ¿sí? Para que cuando vengan reformas de impuestos, ¿sí? Ya no sea un problema, porque efectivamente ves que la calle Se está enfrente viendo, llena de huecos claro. la arreglan, porque ves que los pelados pueden acceder a educación de calidad pública, ¿sí? O que pueden acceder a buenas becas para temas de privadas también, porque ¿por qué no? Esto no solo Claro. tiene que hablar de todo volverlo público, todo volverlo privado, Sí, claro. ¿sí? Sino Es que- una sociedad en equilibrio, una sociedad que pueda implementar el modelo económico que se le dé la gran puta gana, que no sea el de Venezuela, ¿sí? Mm. Pero pues hacerlo bien. Sí, es que ese creo que es el problema de mucho uribista, ¿no? O sea, él ve todo en blanco y negro. O sea, Mucho si petrista no es también. sí, también. O sea, si no eres uribista, es porque eres un socialista de izquierda. Y viceversa para algunos petristas y, bueno, mucha gente de izquierda igual, ¿no? Comunismo. Entonces, si no estás de acuerdo con Petro, entonces es porque eres un uribista y, mejor dicho, quieres matar a todo el mundo. No, o sea, no todo es blanco y negro. No estamos en los 80s, 90s que No, eran pero- liberales. Digo, no. Tampoco. Es que ni Petro es tan petrista como los petristas, weón. Eso es lo ridículo. Sí, No, no, y- Nadie es más uribista que Paloma Valencia, porque ni Uribe es tan uribista, weón. Entonces, no. una Él no cinco- tiene un cuadro de él mismo en el Sagrado Corazón. No. Y no le da chancla a los hijos. Sí, entonces hablemos ya del tema un poco ya más social, ¿no? Lo de la policía que ha pasado en las ciudades ya se mencionó con Cali. Sigue, Bueno, don entonces, Jaime. primero, hay que pensar, bueno, yo pensaba en la figura del SMAT, ¿sí? La figura, pues esta figura como tal se creó en 1999, Escuadrón Móvil Antidisturbios. exacto, O sea, pero relativamente nueva. se fortaleció, ¿sí? Digamos, o se hizo... Déjame adivinar con quién. Sí. Con Papito Uribe. ¿Por qué no me sorprende? ¿Cómo es? ¿Mano firme? Mano firme, corazón grande. Exacto. Seguridad Entonces- democrática, mijito. Esa es la Entonces, seguridad democrática. Veía presupuestos, digamos que como que actualmente el presupuesto del SMAT es de 1.4 millones de dólares, ¿sí? No sé cuánto es eso, pero sí sé que es Es mucha plata. muchísima plata. Pues es algo que no vamos a tener en toda una vida. Exacto. Y bueno, también veía en las regulaciones que se supone que ellos tienen. Y entonces, digamos, tienen... O sea, lo que pueden y no pueden hacer. No. Digamos, Ah. para ser como SMAT, bueno, tú tienes que pertenecer a la agencia, a la policía y hacer todo el proceso y demás. Y tienes que hacer un curso intensivo de 90 horas en derechos humanos.
Pero, ¿qué? ¿Virtual o con Google Forms? Hasta donde yo sé, van y se paran en una maquinita, ponen la huella y ¡pum! Ya. 20 Está- 20 horas, 20 todos los días. horas. Va y marca O sea, 20 horas allá. Está viendo, creo que la ley 1801, ¿sí? Del 2016. Y entonces son las regulaciones que ellos como ESMAD deberían tener. Ok. ¿Sí? Porque veía nombres de, digamos, como de Miguel Ángel Barbosa, de Ángel Arévalo, de Estela Valencia, de Janer García. Ellos murieron bueno, ellos han muerto en los últimos 10 años. Los primeros, Miguel Ángel era de la Universidad Distrital, creo que él murió hace 2 años, 3 años. Ok. Él era de la Tecno. Los otros 3, ellos murieron el año pasado en Cali. Ellos son víctimas de Cali. Por Y Cali. veía los registros digamos, de su muerte. Y muerto por golpiza, muerto por arma de fuego. Entonces, bajo toda esa construcción que se supone que tienen que tener los del SMAT con sus cursos express en derechos humanos, deberían manejar los protocolos que ya lo habíamos hablado, ¿no? Entonces, el problema está en que el ESMAD de alguna manera es una institución que ya está reglamentada, que ya hace parte del Estado, y que quizás mal o bien sí sea necesaria, ¿sí? Es debatible. Probable. Es probable. No, bueno, no creo que sea tan debatible. O sea, para mí sí es necesaria una fuerza que esté para disturbios, Antidisturbios, pero bajo Pero las no- normas y las reglas humanitarias. pero que no deben unas hacerse. águilas negras Sí. con escudo, Con armadura. ¿sí? Entonces, les comentaba una vez en un podcast, digamos que cuando lanzan un gas, se supone que el gas tiene que Ah, la parabólica del hacer gas. una parábola, ¿sí? Porque pues porque son consideradas armas menos letales, ¿sí? Pero igual. Pero que esa igual mierda son debe letales. llevar una O sea, fuerza, si hijo yo de te puta. cojo a 6 metros, te Eso abro lo la mata. cabeza con, Pues sí, con sí, el- con esa el- pistola de lunes que uno le hace así, pues, duele. así fue que mataron a Dylan hace 2 años, más o menos. Entonces, Pero era... a Dylan lo mataron por el uso de una Una vaina de goma, ¿no? Suena No. como gomas, ¿no? de una recalzada. ¿Recalzada es que se llama? Sí. Y ahorita Hechiza. quise- Una hechiza para los por- socios del bar. Porque eso es cuando usted coge la basura del cartucho y la, digamos, O sea, llena- envenenada. La envenena y chao. Sí, ahorita que hice envenenar eso, hace un par de... Además que lo de Dylan es gráficamente es de los más antiderechos humanos que hay, antifuerza desproporcional y lo más cobarde que yo he visto en Fuerzas Armadas, dispararle a alguien por la espalda, a la cabeza. Entonces, tiene hasta deshonor. Es que, Deshonor para es que ti, incluso, deshonor para tu familia. incluso creo que también se los comentaba en otro podcast, digamos, si hay una guerra, hay unos protocolos de guerra y si, digamos, la otra persona está desarmada, yo no puedo disparar. ¿Sí? Son códigos de honor. El Parsey de los... Parley de Piratas Parley del Caribe. de los Parley. piratas, ¿no? Entonces, bueno, exacto. Entonces, veían una investigación del CINEP y creo que el SMAT tiene más o menos como 49, 60 investigaciones disciplinares, o sea, como ya comprobadas, que a la hora del té no se han ejecutado. O sea, realmente no hay como una información acción, ¿no? clara de, digamos, de qué ha pasado con los agentes que están involucrados en esas Investigaciones. ejecuciones extrajudiciales. Sí, eso sucede porque el sistema está arreglado para cerrar, no dejar cabos sueltos. Entonces, usualmente cuando algo pasa con los agentes del ESMAD, la policía y el ejército, la jugada es mandarlo a justicia penal militar. Entonces, O sea, si un ellos militar mismos. juzga a otro militar, ¿sí? No va a juzgar en pro de defender los derechos de la víctima y eso jamás va a pasar. Sí, no. Sí, que es lo que más alegan las entidades de defensoras de derechos humanos, las ONGs, ¿sí? De por qué es que esas investigaciones paran siempre en la penal militar, ¿sí? Entonces, el sistema está hecho, así como somos de corruptos en Colombia a nivel estatal y gubernamental, está hecho para cerrar los cabos, ¿sí? Está Así está, perfectamente creado. así está hecho el tema también de las ramas judicial, Ujú, el famoso legislativa yo te elijo, y- tú me eliges. Entonces, eso está lleno de mermelada, ¿sí? Eso está lleno de montar no colocas ahí a personas opositoras que equilibren el poder, no. Eso se llena de nombrar a gente que no sabe un culo de los cargos de mis mismos partidos políticos, que es lo más ridículo.
Eso Y está ahí bueno, ¿no? aplica la ley de simio no mata simio. Ujú. Y otra cosa que pensaba hoy viendo un espectacular reportaje de uno de los grandes medios de este país, que es Caracol, Paracol. que es Paracol, gracias. Entonces decía como no, las fuerzas de manifestantes están invadidas de disidentes porque se están Están formando. metiendo a los No, conjuntos. están formándose. Miren, vean esas líneas de protección que están haciendo. Entonces yo decía, mierda, o sea, primero, ¿cómo se va a comparar la fuerza y el entrenamiento que tienen estos sujetos? ¿Sí? Constantemente. Constantemente, ¿sí? Con sus 90 horas de manejo de derechos Con sus humanos 90 horas de... Imagínense cuántos cursos de 90 horas hacen a diario. a Pues diario. yo me hice 2 cursos de 30 horas de programación y todavía no sé un culo. Sí, hoy lo noté. Calcule, marica. Full, Sí. Lo full. notamos. Y que, bueno, entonces... Ya, se me fue un poco la idea. Se le fue la idea. Bueno, Bueno. yo lo salvo. Esos temas que hacen, que tratan en la televisión, que tratan en nuestros supermedios objetivos, como lo es Caracol RCN, ahí tengo que resaltar que City TV los últimos 4 años ha hecho un trabajo espléndido y yo creo que es porque de tanta piedra que le han volado al edificio ya se Ya, mamaron de que les cogidas dijeran cariño. City TV, el pueblo no TV, se volvieron un poco más imparciales. Sí, porque no es que se- nos se apoyen, sino... segmentan el vandalismo de una huelga, también el quien provoca en la huelga el disturbio y después cómo se pasa, o sea, arma la trama. Pero a lo que voy es que los medios de comunicación también llevan años normalizando, ¿sí? Que si se da una protesta, que si se da una manifestación y se terminan disturbios, es porque detrás de eso hubo una subversión, porque detrás de eso hay un plan, ¿sí? Un plan de desestabilizar, un plan, Castrochavista. porque pues no están al margen del gobierno, están en manos de ellos. No sé por qué... Y lo resalto porque en la protesta más sangrienta que tuvimos en Colombia, que fue en el 74, ¿sí? Que fue de los grandes medios de gremios laborales del país, lo primero que se mencionó varias veces es que ese es un acto subversivo, ¿sí? Y pusieron decretos, dijeron, eso no se puede movilizar en moto con parrillero. Lo mismo pasó en el 74, imagínense. Decían, quien esté provocando o planeando siquiera salir a marchar, ¿sí? Tendrá hasta 6 meses de cárcel. Y los medios de comunicación también tildaban el Replicaron tema. eso. Los únicos que habían, porque al menos después hubo perubólica y ahora tenemos más cosas, ¿no? Sí. Entonces, Bueno. Es complejo. A lo que quería llegar, que ya Ya un poco, retomó. Ya. ya un poco mi idea, ya se me fue el pajazo mental. Entonces, era un poco como, bueno, lo mismo, la empatía que tenemos. Entonces, la gente, no, pero es que los policías son humanos, los policías tal cosa, entonces, también tiene que llegar a casa con sus familias. ellos no eligen. Y yo dije, pero es que ellos eligieron ser tombos. Además, hay una Y- ley, creo, bueno, no sé si sea real o no lo voy a asegurar, pero por ahí vi en redes que hay una... como Es una unas ley normas, Fajardo. ¿sí? Ahí. Tibia. No es tibia, esa es no apropiarme de lo que hay en las redes. ¿no? Que ellos, a pesar de que son unas entidades estatales y instituciones del gobierno como tal, ellos están para el pueblo, ¿no? Entonces ellos están en su derecho de no cumplir las normas o los mandos que le hacen si van contra el pueblo. Pero, ¿qué pasó digamos, con el soldado y el agente del SMAT, creo que el año pasado, cuando estábamos también en el Que proceso no, de... que no quería. que no quería pues alzar sus Debe sus estar armas muerto, contra, ¿no? O- contra el pueblo Mínimo y está lo dado de instituyeron y le abrieron un proceso penal. Por sublevación. Claro. No O sea, te digo que el sistema está cerrado para no dejar cabos sueltos y obvio. El problema que yo les plantearía a los señores agentes del Estado, de la fuerza del Estado, es siempre les venden la gloriosa idea de que ellos están ahí para la patria y por la patria, ¿sí? ¿Y cuál es la patria? ¿Qué le venden a ellos por patria? Sí, ¿Un ese es- partido político? ¿Sí? Ujú. O una gente que está montada ya por corrupción, o 4 o 5 coroneles que han dado órdenes de desaparecer gente, y eso es patria, o patria es la persona que todos los días se mama un bus lleno para ir a trabajar y producir plata y aportar plata para que le llegue por allá al ejército por medio de impuestos y cosas así. Entonces, Claro, y- ellos nunca se hacen esa pregunta, ellos obedecen. O sea, Y ellos- acá no estamos hablando de videos fake y montados y noticias
fake en redes sociales. Estamos hablando de hechos reales y comprobados internacionalmente, ¿no? Estamos hablando de 6.402 civiles basados en los falsos positivos por el ejército. O sea, no estamos hablando de las FARC, no estamos hablando del ELN, estamos hablando de instituciones colombianas. Y es que, bueno, y también, o sea, ¿qué credibilidad puede tener una institución? Porque tengo un conocido, que no va a entrar en nombres, Sí, mejor no. obvio no, que duró desaparecido 3 días, ¿sí? Y lo tuvieron en un camión 3 días dándole vueltas. Sin comer y sin nada. ¿Por qué? Por guerrillero, me imagino. Sí, porque pues, era un obvio. manifestante, era un vándalo, ¿sí? Seguramente creyeron que Seguramente estaba era armado y marihuanero. tenía una bazooka, etcétera, no Sí, sé. una bazooka en No, un bolsillo. Entonces, Es que toca Sí. leer las 90 horas de derechos derechos humanos. humanos para saber si será que tocaba exacto, o sea, más de 3 días en el camión. sí, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es el protocolo? ¿Sí? ¿Alguien quiere pensar en los protocolos? Entonces, o sea, ¿uno qué puede esperar de una institución que hace ese tipo de cosas? Que eso, es que eso, más que bajo, es indigno. Es criminal, realmente. sea, Eso realmente- es planeado. Es planeado tener así al tema de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Porque pues lo que nos venden no es una idea loca decir que ellos son perros del Estado. Es lo que permite establecer un poder. Es lo que, de hecho, cuando usted habla de golpe de Estado, no se puede dar un golpe de Estado si usted no tiene la mano del ejército, que es lo que le pasa a Venezuela, ¿sí? Entonces, ellos han creado, sí, el sistema, y yo hablo más de lo latino, no quiero hablar de otros países, el sistema se corrompió de tal forma que esa es la idea de patria que le venden a ellos. Es lo que se arma ahí, ¿sí? Para cubrirse las espaldas y ganar puestos entre lo político y lo militar, ¿sí? Para acomodar el poder. Eso siempre ha sido así. Claro. ¿Sí? Y la forma en la que nos lo venden a nosotros para que aceptemos todo esto como seguridad y que ellos protegen nuestras fronteras y que están en todos lados es la delincuencia, las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿por qué estamos siempre tan llenos de Es delincuencia? que yo sigo esperando cuál va a ser el de se estar metiendo a los conjuntos de este año. Ayer ya se lo están hicieron. metiendo. Pues es que ha venido, pues Bogotá ha sido la muestra de que la policía siempre sale reportando, no, sí, estamos trabajando para cubrir cada sector. Cuando hay manifestantes sí sale, ahí se nota Sí. que sí cubren cada Ahí sector. sí ahí sí Pero hay. entonces ha venido aumentando la tasa de homicidios y robos en la capital y no alcanzan los policías. no hay cómo encarcelar, no hay cómo judicializar a eso, Ujú. ¿sí? Pero a los manifestantes sí, pues porque es que eso es un plan, mijos, porque cuando hay manifestaciones, pues yo dejo también que los que salen a robar hagan lo suyo, ¿sí? Y Porque justifico. la criminalidad, ¿sí? Sí, todo este tema de la criminalidad es otro mecanismo de Sí. control social De justificación Sí. estatal. y de justificación Yo estatal. tengo una Es el pregunta. miedo es provocarnos el miedo a no tener una policía ni a tener un ejército. Yo tengo una pregunta para ustedes y para los que nos están escuchando. Según yo tenía entendido, el ejército colombiano es de las fuerzas más preparadas para contraatacar y todo esto, ¿no? O sea, ellos saben lo que están haciendo, ¿no? Ok, digamos que en las marchas si hay gente súper mala, ¿no? O sea, el diablo en persona ahí metiéndose entre los pacíficos Infiltrados. para hacer maldades, ¿no? Infiltrados. Infiltrados. Listo. De Los la hay. policía. De las Fuerzas Sí, Armadas Revolucionarias. los hay. Sí, Si esta gente es tan tesa, Vándalos. ¿por qué no atacan a las personas que son en vez de darle bala a todo el mundo? Si son tan ásperos en sus peleas y sus contraguerrillas y toda esta mierda que hacen ellos. Porque tenemos las bodegas es para investigar tuiteros e influencers colombianos. Porque tenemos las bodegas es para escuchar partidos políticos opositores. ¿Sí? Porque tenemos las bodegas para poder manipular las elecciones. Uy, que Sí, ese es un tema esa es la finalidad. Pero nuestra inteligencia, sí, a esta sociedad de caja negra no les da para pensar en serio cómo atacar entonces a este gran enemigo que parece que es el pueblo colombiano, porque es lo que hemos visto en los últimos 7 días. Pobrecitos, ¿no? Pobre gobierno. O sea, ¿cuántas personas hay en Colombia más o menos? ¿50 millones? Más o menos 52 millones de personas, sumando a los ¿Cuántos extranjeros. mayores de edad pueden haber ahí? ¿Unos Que eso fue el 30? censo hace 2 años. O sea, ¿cuántos Sumando extranjeros han llegado? alemanes, chinos. Digamos Sí, que hay sí. unos 30 millones de adultos. ¿Sí? Mal contaditos, 30 millones de adultos. Nah, Sí. hay más. Bueno, tal vez sí. Digamos, hagamos números locos. De esos 30 millones, ¿cuántos pertenecen a los perros del Estado? O sea, ¿cuántos son policías y militares?
No, ¿Un millón? me Digamos. corches, pero sí. Digamos que 1 millón. Digamos. Sí, podría ser 1 millón. Digamos que 1 millón. O sea que hay 29 millones de personas malandras en este país. Y el pobre gobierno está haciendo lo que puede con eso, con ese millón para tener un gobierno estable, ¿no? Porque obviamente, según lo que cuentan, todos somos una manada de malandros. Y ahí va el tema. ¿Por qué putas estamos en un gobierno estable si llevamos en gobiernos de derecha desde hace años? Digamos que es Y de 30, ultraderecha 40 años. hace más de 20 años. ¿Qué putas desestabiliza el gobierno? Ellos mismos, al parecer. ¿Sí? Porque nos dijeron a nosotros que si queríamos paz y dijimos que no, ok. Entonces, ¿qué es la desestabilización? No, llevamos unos que lleva 8, 12, como unos 15, 20 años salvándonos del gobierno anterior, que son ellos mismos Son los que ellos se mismos. eligen. Y para el siguiente año, pues claro, Claro. ¿quién nos va a salvar de Duque? Pues Uribe. Tomasito. El que lo puso ahí, Tomasito. Porque sí, Uribe se puso al mismo 2 veces. Puso a Santos una vez, Una la otra vez. se puso él solito. Y ahorita puso a Duque. O sea, él lleva 4 de 5. Y su hijito hermoso nos va a salvar de lo que el papá escogió antes. El legado, O sea, amigos. O sea, es que no sé, maricos, es que es la impotencia que uno siente tan grande de que la gente no entienda algo tan evidente. Exacto, ya no tanto. Yo dejé de sentir impotencia, lo que les dije. Mis 2 sentimientos encontrados estos 7 días fueron miedo por lo que estaba pasando, por Mucho. Cali, especialmente por Cali. Cali hizo historia. Yo debo reconocer que si hace un libro de Uy, historia lle- algún lle- día, Llegó la plata. llegó el dinero. Si llegan a hacer un libro de historia, los eventos en Cali van a quedar ahí, ¿sí? Porque literalmente todo el mundo dijo, Tiene si que dejan a estar. Cali un mes más, recuperamos Panamá. Si Sí, dejan a Cali ese un lo mes vi. más, devuelven los callos. No vieron, creo que yo les pasé por el grupo de nosotros del podcast un símil editado, obviamente, de los portales de Endgame, ¿no? No sé si se ya. los pasé. Sí. Entonces está Cali, que es Capitán América. Capitán América. Ah, Y empieza a la izquierda y empiezan a salir el resto de departamentos y ciudades. Marica, qué gonorrea. Y la minga. Y, Sí. y yo considero, La minga, yendo a la, correcto. a la mofa del tema, pero digamos que serio, yo considero que estamos como en las reliquias de la muerte, parte 1 y parte 2. Estamos en Harry esa Potter. esa etapa en donde, changos, el ministerio no lo invadieron y está lleno de mortífagos. Mortífagos bien paracos. ¿Sí? Mucho. Entonces, lo que sorprendió y cambió estas marchas es que no me pregunten a mí cómo, ya no me interesa si es un plan nacional de grupos subversivos, me importa un bleo, pero se pusieron de acuerdo todos. Y lo que decía Jaime, las redes sociales coordinaron muchas cosas. Y la marcha estalló con arte, estalló con ideas, con gritos, y después estalló con violencia, y considero 100% de que la violencia la provocó el Estado. Sí, porque advertidos ya estaban, porque ya habíamos hablado con ellos, quiten la reforma, dejen de ser corruptos, llevamos años diciendo lo mismo, ¿sí? Y estamos así, en esa pelea contra Lord Voldemortcito, ¿sí? El innombrable. Sí. Entonces, Que es el innombrable, pero todos saben quién es. ese Lord hijo de puta. Baldomero. sí, que puso su títere allá en el Ministerio de Magia colombiana. Entonces, estamos en esa etapa final. Para mí, lo que hablamos, ahí sí quieren decirlo ustedes, pero pues estamos como en esa etapa de bueno, ¿qué va a pasar con el uribismo? Porque ya todo, digamos que a nivel internacional se dieron cuenta de que si estamos diciendo sos Colombia, no fue bajo el manto de Petro. Sí, no Eso- fue bajo ningún gobierno de izquierda, no fue porque aquí nos invadiera Chávez. Y dijo, Eso fue lo que dijo más me Petro. gustó. Y me están echando la culpa a mí. Y Eso Petro, fue lo que Petro más me lleva gustó. 2 semanas callado, se manifestó antes del paro con un video como una semana antes y Y ya. no ha dicho nada. Eso me pareció genial. Repito, y creo que cada vez que hacemos estos tipos de podcast lo repetimos, independientemente de la proyección social y política que tenga cada uno de nosotros, Animacine no es ni izquierdista, ni derecha, ni nada de esto. Tampoco Simplemente, somos Fajardo. no somos fajardistas, porque nuestra temática es el cine, ¿no? Pero ya en este caso puntual, me pareció genial que ese man no se pronunciara, para que la gente, como mencionaba Samir hace un tiempo, Que no se pronunciara como Fajardo. Por ejemplo. sí, como decía Samir antes de grabar, gente que antes como que
ni para allá ni para acá, ¿no? Fajardistas, ahora sí están tomándose las armas, entre comillas, ¿no? Pues o es sea, que la voz. Quien fuera fajardista Para con ellos. este cuentico es que ir al paro ahorita no es conveniente y eso no se y logra después nada. sale el hijo de puta Y diciendo que tumba, menos tumba, mal. tumba la reforma y Ay, Dios. dice, menos mal lo que se logra con la movilización social. Hijo de puta, Hipócrita, cállese, ¿sí? un hipócrita igual que la vicepresidenta diciendo que pobrecitos los estudiantes que están matando en Venezuela por protestar, pero Y aquí, mire, pero acá aquí, sí no. pero Lo aquí mismo. son vándalos, ¿no? Sí, no, obvio. Entonces, esta gente que estaba como que, no digamos tibia, digamos gente neutra, ¿no? O sea, como no es ni izquierda ni derecha, empezar a ver que ahora están marchando, que ahora están publicando cosas, no incitando a la violencia, sino desde argumentos sólidos, como estamos tratando de hacer acá con el podcast, se están despertando y están dándose a entender que las cosas están mal hechas por el gobierno. Eso me pareció genial, que ya no sea una atribución a Petro, ¿no? Que no es que porque son de izquierda. A los entonces, gobiernos de bla, bla, bla. izquierda, al Sí, castrochavismo homosexualizador. Sí, sino es de gente que ya está mamada, está cansada de tanta corrupción, de que nos sigan atropellando con leyes y su seguridad democrática. O sea, la gente está remamada y lo mencionaba hace un rato también, que llegamos al punto cero, ¿no? O sea, estamos en la mitad del puente. Yo creo que rompimos una teoría. Rompimos puente. Rompan todo. Rompan que quieran. Rompa todo el mundo. Rompa todo el mundo. También rompimos una idea que yo creía que era lo que nos iba a joder más, que era la de Goebbels, de repite tantas veces que puedas una mentira que al final Te la termina crees siendo tú mismo. que va a ser una verdad para todo el mundo. Y aquí la gente ya también se mamó de tanto cuento de ¿qué nos vas a sacar ahora? ¿Venezuela? ¿Nos vas a sacar que es la izquierda la que nos tiene mal? ¿Que no? ¿Que es que fue la pandemia? ¿Esa va a ser tu excusa? O sea, las vacunas llegaron primero a Venezuela que acá y regaladas, ¿no? Porque las que llegaron acá eran la Nos ganó Sputnik de ganó Rusia. todo el mundo, nos ganó Argentina, O sea, en no. Chile, todo el mundo. Sí. Y sea, adicional, marica. pues que cada vez que sale el presidente a hablar siempre es una estupidez que siempre... O sea, No, todo el era mundo lo ya de- tiene los memes listos cuando la caga. No era lo de que el man quiere que sigan haciendo. A mí me gusta el fútbol y me encanta, pero que quiere que se haga haga la la Copa Copa América va porque va. Que Sobre porque los es que- cadáveres que toca ir a marica, montar los ¿en estadios en serio? Cali, en Bogotá. A lo Pinochet. Las vacunas que tengamos que dejar de comprar por montar una buena Copa América, hagámosle, que el Para eso sí hay entretenimiento es lo plata, que ¿no? vende. Sí. Que si hacemos una buena Copa América, los votantes me van a favorecer. Ni verga. Yo creo que esta vez ya la gente no va a comer Incluso un amigo que es súper matado por el fútbol y le gusta ir y dijo, no, para que no hagan esa mierda acá. O sea, ¿para qué putas? O sea, el país está hecho mierda y están pensando... O sea, ¿para qué armas esa- más? esa- tirémosle esa- siempre el mismo pan a Colombia que es- con eso se contenta. Sí, exacto. Estamos rompiendo el primerito de pan y circo. Desahógate, Jaime. Estás hace rato que te desahogas. No, estaba pensando en eso. Digamos que en serio estamos rompiendo un poco ese hito del pan y circo, ¿sí? De que llegue nuestro César Duque. y en vez de hacer unos juegos romanos, me meta a 22 mechudos en una cancha para mantenernos entretenidos. ¿Sí? Y creo que es importante. Veía incluso algunas imágenes de hinchas de equipos que decía como, bueno, somos hinchas de otros equipos, hay una rivalidad, pero esto es de todos, ¿sí? Esto nos toca a todos. Y los manes eliminan esas rivalidades que a veces son tan absurdas que, digamos, personas como nosotros a veces no entendemos, pero las están eliminando. O sea, realmente hay un cambio de conciencia. Digamos, uno puede tener esos argumentos que uno quiera, puede apoyar a los policías, puede hacer lo que quiera, pero usted no puede ser indiferente frente al dolor Exacto. que se está reflejando. Voy a mandar a marcar esa frase que acabo de decir. Porque sí, es verdad. O sea, el hecho de que uno esté a favor de las protestas, como lo hemos mencionado y estamos ratificando nuestra postura frente a eso, no quiere decir que estamos de acuerdo con que empiecen a matar gente, ¿no? O sea, Policías. tampoco que empiecen a matar policías porque son policías, no. Ah, ¿no? Hay policías buenos, sí, pero es que el punto de esa frase No, conocida hay de, policías, hay policías no hay buenos. policías buenos. Hay policías que saben para qué están destinados No, en no, serio. lo que la gente dice, ¿no? Es que también hay policías buenos. Es que eso Pero no es es que- de debate. O sea, no es que hayan malos y buenos, es que deben ser buenos. Sí. O sea, total. ¿desde cuándo la moralidad de un policía está en debate? Sí, es como decir, ay, es que hay hombres que no violan.
Sí, no, menos mal, no, pues No, gracias, ¿no? menos mal, sí, qué chévere que tú eres uno de los hombres que no viola. Sí, no, es que, Qué chimba. o sea, Puta, no. qué ofertón. Sí, marica, qué bien. Sí, no, marico, o sea, no sé, es que por unos cuantos policías no pueden hablar de toda la institución. Entonces, si fuesen unos Unas- cuantos, Unas manzanas podridas. Manzanas exacto, si podridas. fuesen unas cuantas manzanas podrías, porque los otros, con una moral, sí, y una Tan ética, alta, ¿no? sí, Porque tienen 90 Porque Los que tienen sí 90 hicieron horas de las derechos 90 humanos. horas. sí, los que lo hicieron doble, hicieron 180. Sí, porque querían su diploma. Sí, exacto. sí, los que hicieron Querían su la cursito express. meritoria. La meritoria en derechos humanos. Sí, los que hicieron su cursito express de derechos humanos, que son tantos, porque son Se pocos supone los que esto malos, es más, ¿no? porque no se unen, ¿sí? Porque no coge todo enfrente y dice, no vamos a golpear a nadie, ¿sí? Por el contrario, uno ve tombos haciendo así y se esconden, ¿sí? Y como que lo disfrutan. Yo siento que realmente lo disfrutan y por eso es mi odio frente al tema, porque más que una orden, realmente lo siento como un gusto al tener una No, y- justificación para asesinar. Y se ha visto, ¿no? O sea, se ha visto a lo largo de varios años, pues perfiles y tweets y todo esto de policías y militares Ex. con foto ahí con sus armas y vamos a matar a no sé quién y qué gusto y no sé qué, ¿no? Sí. O sea, No, que- Educar a un asesino. Educar a un asesino que esté al favor del Estado completamente entrenado es lo que lleva Lo a más tener peligroso que un puede comandante general de la nación como el hijo de puta que tenemos montado. sí, un es asesino. verdad. Ese no fue el que dijo que La que menos se de invierte en 24 educación en los horas- militares es para eso. Ese no fue el que dijo que en menos de 24 horas iba a calmar la situación en Cali y que si no renunciaba. Creo que sí, pues a la Que, final. que no para- pasó y no ha Sí, renunciado. no ha ¿no? pronunciado, ¿Qué pasó? tampoco se ha pronunciado. O sea, ni siquiera para- tiene palabra para eso. Para los que nos están escuchando afuera, ¿qué ha pasado y por qué estamos diciendo SOS Colombia? Porque llevamos ya casi 7 días de Ya, manifestaciones. bueno, ya cuando... con- 10 días cuando salga eso. Cuando salga esto va a ser más días, espero. Con muchos muertos. Esperamos que con menos muertes. Bueno, Que espero es que lo- con menos muertes. Siendo optimista y realmente. Pero menos pues, desaparecidos. Esperamos que no pare porque pues es que la gente está mamada y tiene derecho a manifestarse. Pero como decía al inicio, es triste, pero también es un poco gratificante ver que la gente está despertando. Lamentablemente, la forma en que despierta Colombia no va a ser la más sana. Va a haber sangre, indiscutiblemente. Y no hay resistencia que no la tenga, ¿no? Recordemos Chile hace un poco tiempo, Sí. que tuvieron muchos muertos para poder lograr algo. En Perú también. México también ha estado viviendo cosas pesadas últimamente. Entonces, Y de izquierda. y izquierda, ¿no? Gobernados por la derecha, entonces no es para que digan que es que la izquierda es el demonio acá. La panacea. Entonces, pues nada, va a ser duro, va a ser difícil. Un respeto total por la gente que marcha y está al frente, ¿no? La primera línea, como decía Samir, porque pues la verdad yo no podría hacerlo. Yo sentí miedo inclusive de estar en mi casa, que yo pues no que vive acá en Ciudad Bolívar. Que lleguen a los conjuntos a matar a las Y personas. que lleguen allá, pues en mi barrio menos mal no ha pasado nada acá, pero sí como en barrios aledaños sí se ha visto bastantes problemas. Entonces sentir lo que siente los campesinos han sentido durante 50 años, que ni siquiera nos llega a la puerta, Es que- y el terror que hemos sentido, Es que se imagínese ni siquiera la eso, problemática. o sea, ni siquiera eso porque digamos, o sea, está el miedo por los antecedentes, entonces piensen en una operación Orión. Ujú, ¿Sí? sí, que eso lo Entonces se imagínense que uno mencionó. esté tranquilo en su casa, ¿sí? Bueno, tranquilo en la medida de... Tranquilo grabando un podcast y que llegue aquí alguien Sí. del ejército dando un bala. ¿Sabe o de sea- qué me acordé? Del meme de la abuelita de Peter Parker, que gracias Dios por haberme traído a Colombia. ¡Bum! ¡Pum! Hijo de puta! Llega el duende verde ahí, verde, ¿no? Verde. Sí, Bueno, sí, sí. entonces, o sea, el problema es ese, o sea, el miedo es por los antecedentes que hay, ¿sí? Pero los mismos marchantes y los que están en las calles arriesgándose, si fuera de los vándalos y de las Que los Bacrim- hay, no- de no las lo Bacrim negamos, y de los las hay. milicias que puedan haber por ahí subversivas, los que están afuera luchándola lo están haciendo por dos razones. Quieren un país diferente, un país que cambie, ¿sí? Que ya definitivamente cambie porque estamos mamados todos. Y dos, quieren ese país para la gente que le tocó irse, ¿sí? Puedan volver y tener a sus hijos y sentir que son colombianos y no tengan que estar afuera escondidos de la identidad colombiana. Yo pensaba un poco en estos días y decía, bueno, ¿y la iglesia?
¿Qué ha hecho la iglesia? ¿Y Dios? Dios. Y de quienes no se esperaba nada, Luego, Nada, de ha hecho. pasado. O sea, luego, Fajardo. luego esto no es Dios y patria. Yo no sé, yo no he visto No católicos, sé. cristianos, es más, no sé qué otra, Aleluyos. judíos, lo que sea. La religión no se ha manifestado en Colombia para nada. Que ojalá, si me están escuchando papás, perdónenme, pero la religión realmente, ojalá la gente se esté dando cuenta que la religión como empresa, porque eso es una empresa, Es que una Se cosa es la encuentra que no está religión sirviendo para nada. como un camino de vida y otra cosa es como empresa, que es lo que si tenemos una acá. cosa es la espiritualidad a un Dios que es respetable para cada cual. Y otra Y otra cosa cosa es es la Camilo empresa. Torres. Otra cosa es la religión que promulgaba Camilo Torres, Sí. amigos. Y la mataron y la suprimieron los mismos colombianos. Entonces, pues no sé si ya llevamos una hora hablando cháchara. No sé si quieren seguir, seguimos. No, Pero si quieren Yo ya creo que hacemos ir cerrando, conclusiones. ir cerrando. pues más que conclusiones de mi lado, a los que nos estén escuchando, si han visto los hashtags con SOS Colombia, las banderas volteadas, mandando un mensaje de alerta, es porque sí necesitamos apoyo internacional, necesitamos que este gobierno sea castigado internacionalmente por las matanzas, las masacres y la violación de derechos humanos que se ha venido dando durante el gobierno uribista, O sea, especialmente. aproximadamente 20 años. Más o Ese es el menos. mensaje que les envío. Hacemos este podcast no solo por improvisar, sino porque estamos rabones, estamos cansados y pues también tenemos que hacer parte del proceso de lucha. Sí, Porque, es nuestra pues, forma de claro. protesta también. Porque pues yo creo que, como decía Jaime Garzón, por una causa justa hay que dar la vida. Y es triste, ¿no? O sea, tener que dar la vida por gente que ni siquiera está de acuerdo y que apoya a los que nos están matando, es triste, pero es la realidad, ¿no? Que estamos viviendo ahora. Yo también concluyo que, insisto, esta gente que está en primera línea es una gente muy berraca, son muy tesos esos chinos y chinas, porque que no se ofendan ahí ciertos No, sí, sectores feministas. hay mujeres que son reparadas. Reparadas, sí. Tienen más huevos que el puto Carrasquilla ese. Entonces, nada, espero este podcast sirva para algo, así sea para llegar a 5 personas. Medio Sí, contextualizar. algo es algo, ahí estamos botando nuestro granito de arena. O incluso para que nos den más información, para aceptamos. que nos dé más views. No, aceptamos que digamos que hay temas que maneja pues ciertas personas con mayor profundidad. Ah, no, claro. ¿Sí? Que Sí, incluso nos ofrezcan datos y cosas así que podríamos contextualizar quizás en otro podcast. ¿Con Sí. preguntas? No, créame que este tipo de podcasts van a seguir. O sea, esta Preguntas. información va a seguir siempre. ¿Con preguntas? Sí, sí, Haciendo claro. preguntas Sí. también nosotros investigamos y respondemos. Entonces Y- concluyo. Samir, ¿qué nomás? Espere que estoy terminando de concluir, perro. Entonces, Rápido. pero déjenme hablar. Me están suprimiendo, perros. Mijito. Sos Jonathan. Su tiempo se acabó, mijito. Entonces, nada, la gente que esté en otros países, ojalá repliquen este podcast o no pero cualquier otro tema que esté hablando de Colombia porque es urgente. Creo que esta es en mis pocos años de vida, ha sido lo más complejo que he llegado a vivir, tanto del despertar de Colombia como de las atrocidades que está haciendo el gobierno, descaradamente, porque ya ni siquiera es ahí como disimulando cosas, ¿no? Como con los falsos positivos, sino Sí, ya es sí. descarado. Si hay un es nivel de directo. descaro que se me olvidó mencionar. Y es el maquillaje artístico que emplea Duque en todo lo que escribe. En Ah, todo no, lo pero que es que él habla. es un poeta. Porque él es el padre y va a ser reconocido como el presidente de los eufemismos. Uy, sí, no, Sí. hermano, es un Porque poeta. no son masacres al pueblo colombiano, no, es jamás. supresión, ¿sí? de la protesta. Sí, sí, claro. Entonces, nada, espero les llegue y lo repliquen mucho y ya. Bueno, Samir, dale. No, ya no quiero. Me reprimieron Sí, me reprimí, ya no quiero. por negro. Sí. Sí, es que acá van por tono de piel. No, pues nada. Para las personas que están en otros países, las pocas que nos escuchan, pues que nos repliquen lo mismo. Que compartan, que nuestra voz, no, así no sea la nuestra, sino la del país entero,
sea compartida y que el mundo sepa qué es lo que está pasando en Colombia. No lo que los medios nacionales están tratando de maquillar. Lo que estamos celebrando, ¿no? Según RCN estamos celebrando, Sí. putas. ¿Concluyo? ¿Servino? Sí, ¿Voy? por favor, Jaime. Bueno, nosotros queremos, bueno, yo quiero, no que nos repliquen, Poder negro. sino que nos consignen a las cuentas de Nequi de... Ay, bueno. De la primera línea, de la primera. Todo lo que inviertan en Neki, Ah, de la primera línea. Será la primera línea de coca, ¿vale? No, mentira, no, como no. buenos colombianos. Más que, bueno, que nos repliquen, es más que tengan unas píldoras de memoria. Me encanta como esa palabrita. Píldoras. Píldoras de memoria. Y ¿Por qué? que, ¿Por la droga o qué? sí, sí, es que es genial en todos los aspectos. Y que si esto se resuelve en una semana, en 2 semanas, a las instancias que hemos llegado, o que haya un avance, que en serio, que quizás en las próximas elecciones que hayan, y en las otras decisiones, Ujú. en serio, tengan esto en mente, o sea, que se acuerden, digamos, a veces los nombres se van, ¿sí? A veces uno no recuerda a un Miguel Ángel, ¿sí? A veces uno no recuerda Un Dylan. a un Dylan, porque a veces pasa, los nombres suelen irse, pero que al menos los hechos no se pierdan, ¿sí? Que realmente sea una historia oral que conservemos y que sea nuestra píldora de memoria todos los días, durante el resto de nuestras vidas, hasta que haya un cambio. Jaime, presidente. Sí. Iba a decir algo, ¿no? Que antes de votar, miren ese voto cuántas muertes nos puede evitar. Exacto. Sí, y nada, entonces, no sé si finalizar como siempre finalizamos Bueno, o ya creo que de hoy la, dejémoslo de la tristeza, ya dejémoslo así. Ya, en 8 días nos escucharemos con nuestros podcasts acostumbrados de cine. Entonces, nada, hasta luego. Que puedan dormir, que sus familias estén bien en casa, que lleguen bien sus papás, sus hijos, sus primos, etcétera. Y pues nada, esperar a ver qué pasa en los próximos días, semanas y meses con Colombia. Ya sabemos quién dio la orden. Ahora sí lo sabemos. Le bloquearon el tape. Y nada, gracias. Gracias, Anonymous. Adiós. Au revoir. Hasta la próxima. A la cámara.